lo que estás viviendo. Ahí vamos a comenzar a ver si todas esas situaciones quizás que tú estás viviendo en este momento son una señal de que Dios te está dirigiendo hacia tu propósito. Y muchos de nosotros, quizás tanto tú como yo, estás pasando por situaciones difíciles, pruebas, estás atravesando quizás un proceso de dolor, engaños, traiciones, y situaciones de salud complicadas. Y aquí nosotros tendríamos que preguntarnos si eso que tú estás viviendo incluso puede ser algo que Dios utilice para impulsarte hacia tu propósito, hacia lo que Dios tiene para tu vida, porque pasamos por todas esas situaciones y pensamos de que todo eso quizás está llegando a nuestra vida y que no tiene ningún sentido o no tiene ningún propósito para nosotros. Y es clave que nosotros podamos entender de que todo, absolutamente todo lo que quizás nosotros estamos viviendo puede o está formando parte del propósito de Dios para cada uno de nosotros. Entonces, hoy vamos a ver lo que estás viviendo. Y estas pruebas y estos procesos o estas situaciones difíciles pueden ayudarnos a fortalecer nuestra fe. Y debemos entender de que no son para destruirnos, porque son situaciones que Dios quiere trabajar en algunas áreas de tu vida a través de lo que estás atravesando o de lo que estás viviendo. Quizás desarrollar en ti paciencia, resistencia, esa dependencia que Dios quiere que tú puedas tener en medio de esa dificultad en Él, moldear algunos aspectos de tu carácter, ayudarte incluso a sanar heridas o cosas que quizás tú vienes arrastrando desde tu infancia o de muchas cosas que has vivido, fortalecer incluso dones que tú en medio de todas las cosas no te has dado cuenta que Dios ha depositado esto en ti. Y por supuesto, lo más importante es que cuando nosotros estamos pasando por estas cosas o lo que estamos viviendo, son instancias que Dios puede aprovechar o permitir para que nosotros podamos acercarnos más a Él, conocer su corazón y su plan para ti, para mí. Muchas de las cosas que quizás nosotros estamos atravesando son como consecuencia de nuestras malas decisiones. Ahí nosotros tendríamos que ver lo que yo estoy pasando ahora es una consecuencia de una mala decisión quizás que yo tomé, alguna situación de pecado, pero incluso en medio de todos los errores que nosotros podamos tener, incluso de las malas decisiones que tú y yo pudimos haber tomado y que hoy en día estamos quizás pasando por esas situaciones producto de eso, si nosotros nos aferramos a Jesús, si nosotros nos concentramos en conectarnos con el Señor, en medio de todas esas cosas que quizás estamos atravesando, Dios puede volver a encaminarte hacia tu propósito. No importa que te hayas desviado. Y hoy vamos a verlo a través de lo que vivió José y cómo nosotros podemos relacionar esta historia con relación a las pruebas que tú y yo estamos atravesando o podemos atravesar. Y para eso yo te voy a invitar para que busques en tu Biblia en Génesis capítulo 37. Ahí vamos a leer un poco. Yo no lo voy a leer, voy a hacer más o menos como un resumen de la historia, pero como para que llevemos una secuencia de cómo se van desarrollando todas estas situaciones en la vida de José y cómo podemos aplicar esto también a nuestra propia vida. Entonces nosotros podemos encontrar en el libro de Génesis capítulo 37, versículos del 5 al 11, el propósito de José, metiéndonos en el contexto de que José aquí tiene un sueño. Y él sueña que unos manojos se estaban inclinando ante él. Entonces, aquí es claro que el sueño que tuvo José era que Dios le estaba mostrando su propósito. Ya en este caso estamos viendo de que era un propósito de liderazgo, porque los manojos se le estaban inclinando ante él. Pero, a pesar de todo eso, no fue que él tuvo el sueño e inmediatamente Dios lo llevó a que liderara. Él tuvo que pasar por algunas situaciones para que después él pudiera ejercer el liderazgo de forma efectiva. Entonces aquí en Génesis 37 del 18 al 27 vemos de que inmediatamente después de que sucede lo del sueño viene la conspiración de los hermanos de José.
donde ellos planifican matarlo, porque ellos tenían odio y tenían envidia en cuanto al afecto, a la preferencia de su papá con José. Y ellos aquí, ellos planifican y lo echan en una cisterna e incluso lo venden a unos ismaelitas que estaban pasando, una caravana de ismaelitas que estaban pasando. Vemos una situación de traición en la vida de José, de su propia familia, de la gente que él menos esperaba, lo traicionaron. Lo llevan como esclavo incluso a otro lugar, que en este caso se lo llevan a Egipto. Pero es clave porque cuando Dios le revela el propósito a José, inmediatamente le viene esa situación de traición. Y muchos de nosotros hemos pasado por traiciones, quizás tu esposo, tu esposa, tus hijos, algún familiar o seres queridos, amigos, te han traicionado y tú dices, pero ¿por qué me están traicionando? ¿Por qué estoy viviendo esto? Y esas situaciones de pecado que cada uno de ellos quizás ha cometido en tu contra, el Señor está también incluso con sus ojos atentos en medio de todas esas circunstancias. Unos de nosotros hemos pasado por esto, pero todo tiene un propósito. Entonces, en Génesis 37:28, aquí dice la Biblia de que él fue vendido a Egipto, es llevado a Egipto, es decir, él fue separado de su papá y de sus hermanos, que fueron los que causaron todo esto. Entonces, José fue movido de un lugar a otro, fue separado de ese consentimiento quizás que tenía su papá con él o esa relación especial, ese afecto especial. Y lo mueve y lo traslada y se lo llevan por el desierto, ¿verdad? Sacándolo de la zona de confort de José. Muchos de nosotros también quizás hemos, en algún tiempo en nuestra vida, hemos pasado por situaciones donde nos hemos encontrado solos, sin la familia, y nos hemos preguntado, bueno, pero ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué no tengo el apoyo de mi familia? ¿Por qué estoy lejos de mi familia? Por dar en nosotros quizás alguna dependencia que nosotros podamos tener de nuestros padres, ese cordón umbilical, y ayudarnos a desarrollarnos como personas o a madurar incluso en nuestra vida espiritual con esta independencia, ¿no? Yo me sentí muy identificada también con esto, porque yo salí de mi país y yo decía, pero ¿por qué estoy saliendo en estas condiciones? ¿Qué está pasando? Y no entendía, ¿no? Y siempre uno piensa que quizás es la situación que está atravesando el país y obviamente que eso me impulsó a salir. Pero hoy en día veo que hubo un propósito del Señor en cuanto a que yo me trasladara para acá, ¿no? El hecho de vivir todas esas experiencias me ha ayudado a mí quizás a fortalecerme un poquito más en mi relación con el Señor y también a madurar. Y eso a lo mejor es lo que quizás el Señor está haciendo contigo, si en este momento te sientes solo, te sientes que no tienes el apoyo de tu familia. Entonces vemos después en Génesis 37:36 que él es vendido a Potifar. Pero es clave porque Potifar viene a representar una persona clave o la primera persona clave en la vida de José. Obviamente que él había sido vendido a Potifar. No era que él había decidido trabajar con Potifar, sino que fue a la fuerza. Pero vemos de que Potifar empezó a ver en José, porque Dios puso esa gracia especial en José, cualidades y habilidades administrativas y le da la responsabilidad de que él sea mayordomo de su casa. A veces nosotros también estamos en ciertos lugares y el Señor pone quizás gracia o nosotros, por medio de todas las habilidades y las cosas que Dios ha depositado en nosotros, empezamos a trabajar y a hacer cosas y nos empiezan a dar pequeñas responsabilidades. Y esto es clave porque esta primera administración en la casa de Potifar estaba ayudando a José a que viera que él tenía cualidades o habilidades para administrar una casa, obviamente, porque era una casa, un lugar pequeño, quizás era algo fácil. Y tanto tú como yo vamos a tener que asumir pequeñas responsabilidades
En este caso, José lo hizo bien, lo hizo con excelencia. La Biblia dice de que él hacía las cosas bien para el Señor. Pero ahí es donde nosotros empezamos a caminar hacia nuestro propósito. Porque esas situaciones donde Dios te está dando esa responsabilidad, está evaluando qué tan excelente o con cuánto empeño tú eres capaz de poder desarrollar esa pequeña responsabilidad. Y muchas veces nosotros pensamos, oye, no sé por qué estoy aquí. Yo me imagino que José diría, me trajeron aquí injustamente, ya lo vamos a ver más adelante. Pero eso era parte del plan de Dios, porque el propósito de Dios en algún momento era que José desarrollara más habilidades administrativas, incluso en macro. Pero tenía que empezar con cosas pequeñas, haciendo lo mejor que él podía hacer allí, en ese lugar. Aunque no entendía prácticamente por qué lo estaba haciendo. Entonces, esto es clave. Luego vemos en Génesis 39:4 que Potifar, ahí cuando lo nombra administrador de su casa o mayordomo de su casa, ahí vemos que José tuvo que aprender esos primeros aspectos de la humildad, de la sujeción a la autoridad, a la obediencia, incluso el decir, bueno, tengo que obedecer, no me queda de otra. Esa mansedumbre incluso, de él estar siempre tranquilo, ¿verdad? Sujeto a las instrucciones que le estaba dando Potifar en medio de las responsabilidades. Y también el Señor a veces permite quebranto en tu vida o situaciones donde tú te tienes que sujetar o tienes que hacer cosas que quizás no son lugares muy cómodos, pero precisamente porque necesita trabajar esa área o ese carácter de cada uno de nosotros en cuanto a nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia o esa característica que nosotros podamos tener de que no, nosotros creemos que podemos, que no la sabemos toda más una. Entonces ahí es importante que nosotros veamos también que para nosotros poder avanzar hacia el propósito de Dios, una de las características que debemos desarrollar es la humildad. ¿Ya? El orgullo no está dentro de los planes de Dios para ti, para mí. Luego vemos en Génesis 39, 7 y 8 que esto me llamó mucho la atención, porque fíjate que aquí se habla ya de una tentación en medio de todo lo que estaba atravesando José. Porque la esposa de Potifar le gustó José, o sea, le llamó la atención José y le pidió que estuviera con ella. Y es clave porque a veces nosotros pensamos, pucha, hay una tentación aquí que de repente está surgiendo y pensamos que incluso esto está fuera de la mirada del Señor. Pero tanto tú como yo también podemos pasar por situaciones donde el enemigo nos va a presentar algún tipo de tentación, pero eso también forma parte del carácter de un siervo del Señor, de lo que Dios quiere formar en nosotros. Esa dependencia que nosotros tenemos en Dios de resistir a las tentaciones y obedecer al Señor por encima de nuestra carne. Entonces, hay pruebas o hay cosas que tú estás viviendo, que estás atravesando, donde el enemigo saca partido de allí, pero tu dependencia en Dios a través de la oración, a través de su palabra, es lo que va a hacer que tú te hagas resistente a cada una de estas tentaciones y que tú puedas llegar a cumplir el propósito de Dios como un hijo o una hija de Dios que es capaz de depender de Dios para resistir cada una de estas situaciones que se le presentan. Y José lo logró. José logró resistir la tentación de la mujer de Potifar y él salió huyendo. Pero me llama mucho la atención porque a pesar de que él estaba haciendo lo correcto, a pesar de que él estaba obedeciendo a Dios y no dejándose seducir por la mujer de Potifar, dice la Biblia de que él fue llevado a la cárcel por eso. Y esto me llamó mucho la atención porque yo decía, se supone que si uno está haciendo las cosas bien, debería de por lo menos estar tranquilo. Pero fíjate que él fue llevado a la cárcel. Esto me llamó mucho la atención.
Hay otros pasajes en la Biblia, en Génesis 39, 2, 3, 21 y 23, que aquí me impactó mucho porque reiterativamente dice que Dios estaba con José. Y yo me preguntaba, yo decía, pero si José pasó por la traición de sus hermanos, si José fue vendido a Potifar en Egipto, si José pasó por la situación de la esposa de Potifar que quiso estar con él o mantener una intimidad con él, y después fue echado en la cárcel, yo decía, ¿por qué la Biblia dice que Dios estaba con José? Y es interesante porque nosotros debemos entender de que en medio de todo lo que tú estás viviendo, si tú has puesto tu confianza en el Señor, si tú crees en el Señor, Dios está contigo. Dios está contigo en medio de esa traición que te hizo tu esposo, tu esposa. Dios está contigo en medio de esa situación de salud que tú estás atravesando. Dios está contigo incluso en esa situación difícil, económica quizás que tú estás pasando por algún descontrol financiero que hayas tenido. Dios está con nosotros. Cuando nosotros creemos en el Señor, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor está allí. ¿Ya? Él siempre está al control de todas las circunstancias, aunque nosotros pensemos que Dios nos ha abandonado. Ojo, ¿ya? Luego vemos en Génesis 39, 20 que ya cuando José es echado en la cárcel, a pesar de todas las cosas, él sentía una tranquilidad en su corazón. Tranquilidad porque él sabía que estaba haciendo lo correcto. Él pudo haber pensado, no sé por qué me trajeron para acá. Pero cuando nosotros obedecemos a Dios en medio de todas las cosas y estamos cumpliendo con lo que dice la palabra del Señor, podemos descansar tranquilos de que aunque en el momento estamos en una situación que no lo podamos entender, sabemos de que Dios nos va a dar una salida victoriosa porque estamos haciendo lo correcto de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. Luego en Génesis 39, 21 y 22, ahora José, como él hizo un buen trabajo en la casa de Potifar, es llevado a la cárcel por el tema de la esposa de Potifar, pero fíjate que en la cárcel, el jefe de la cárcel lo nombra administrador. Esto me llama mucho la atención, porque estamos viendo una promoción de José, donde viene desde la casa de Potifar ahora a la cárcel, una administración un poco más grande, en este caso una administración mediana. Entonces vemos que en medio de todo, en el proceso, porque nosotros ya estamos fuera y ahora podemos leerlo en la Biblia, pero José que lo estaba viviendo no entendía nada de lo que estaba pasando. Aquí vemos cómo Dios promueve a José y lo lleva a un lugar para que él desarrolle una habilidad administrativa mucho mayor, más responsabilidades, ¿ya? Una capacitación mayor. Ya nosotros hemos leído la historia y sabemos de que al final él llega a gobernar Egipto, pero fíjate que él viene primero casa de Potifar, cárcel, para después llevarlo a que él pueda administrar Egipto con una mayor efectividad y con una mayor capacidad. Cuando él empieza a trabajar en la cárcel, aparecen dos personajes que me llaman mucho la atención. Esto aparece en Génesis 40, 5 y 6. Entonces aparece el copero y el panadero. Entonces son dos personajes que estaban trabajando directamente allí, pero con el faraón, pero ellos tienen un sueño cada uno. Y José, Dios le había dado una habilidad, un talento que era la interpretación de los sueños. Y esto es clave porque José quizás en algún momento pudo haber dicho, no, yo no le voy a adivinar sueño al copero y al panadero, estoy preso aquí. Entonces yo sí, yo sé que yo le puedo pedir instrucción a Dios para adivinarle el sueño a ellos, pero no lo voy a hacer porque estoy incómodo. Cuando salga de aquí empiezo a ejercer el don. Pero él no hizo eso. Él, en medio de toda la situación difícil que estaba atravesando, él no dejó nunca de utilizar el don que Dios le había dado.
Y esto me llamó mucho la atención y considero que es clave también para nosotros. Muchos de nosotros hemos estado quizás pasando por pruebas o lo que tú estás viviendo y tú dices, no, yo no quiero ir a la iglesia, yo no quiero predicar, yo no quiero hacer nada. Incluso hace poco yo estaba hablando por teléfono con una amiga, una hermana también, y me estaba diciendo, necesito hacer esto, necesito hacer una actividad que ella quería hacer en este momento, porque esto me ayuda en medio de toda la situación difícil que yo estoy atravesando a poder conectarme con el Señor. Y es admirable porque en medio de todas las situaciones difíciles, en medio de todo lo que tú estás viviendo, que tú puedas decir, voy a seguir utilizando los dones y los talentos que Dios me ha dado y nada me va a detener. Porque una de las cosas que Dios quiere en desarrollar en nosotros también es esa capacidad de nosotros poder salir adelante en medio de las dificultades, gozarnos en medio de las tribulaciones. El copero y el panadero, él les interpreta el sueño, José. Esto aparece en Génesis 48. Y vemos de que él usa sus dones en medio de toda la incomodidad de la prueba. Y esto es clave. En Génesis 40:14 es donde cuando él le interpreta, ya que él le dice al copero y al panadero el sueño, él le dice que a uno lo iban a restituir de su cargo y al otro lo iban a matar. Pero es clave porque el copero iba a ser restituido. Y en ese momento José le dice que hablara con Faraón para que lo sacara a él de ahí de la cárcel. Le dijo, mira, a ti te van a restituir en tu cargo, pero cuando a ti te restituyan, háblale a Faraón y dile que yo estoy aquí injustamente y que no sé por qué me trajeron acá. Entonces, vemos de que José quería huir del proceso. José, en medio de todas las situaciones que estaba viviendo, que no entendía, quería huir del proceso, de todo lo que estaba viviendo. Y tanto tú como yo muchas veces estamos pasando por situaciones tan fuertes y tan complicadas que lo que queremos es salir corriendo y queremos que ya pase toda esa situación. En mi caso, yo he pasado por situaciones difíciles que digo, Dios mío, ¿hasta cuándo? ¿Ya cuándo va a terminar esta prueba? Pero hasta que nosotros no logremos desarrollar el carácter y lo que Dios quiere cambiar o moldear en nosotros o desarrollar en nosotros, nosotros no estamos listos para salir de esa situación que estamos viviendo. Y ahí es clave que nosotros entendamos eso, ¿no? Que no vamos a salir antes cuando nosotros queremos huir, sino que vamos a salir en el tiempo que ya el Señor determine de acuerdo a lo que Él quiera lograr en ti y en mí, ¿ya? Fíjate lo que dice Génesis 40:15. Aquí es clave porque aquí es donde José no entiende todo lo que está viviendo, no lo entiende. Fíjate lo que dice. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos. Fíjate ve que él dice, a mí prácticamente me trajeron de la tierra de los hebreos, de donde yo vengo, de mi casa. Y dice, y tampoco he hecho aquí por qué me pusiesen en la cárcel. Él no entendía el propósito de todo lo que estaba viviendo. Él no entendía por qué los hermanos lo habían traicionado, por qué lo habían llevado a Egipto. Él no entendía por qué había caído en casa de Potifar, por qué estaba administrando en la casa de Potifar. Él no entendía después por qué lo llevaron a la cárcel. Y cuando tú y yo no entendemos que en medio de todas las cosas que estamos atravesando hay un Dios obrando, hay un Dios al control, porque la Biblia dice, como yo lo había dicho, Dios estaba con José, Dios estaba con José en medio de todo. Cuando nosotros no entendemos eso, nosotros no estamos listos. No hemos entendido el propósito de Dios en medio de todas esas circunstancias difíciles. Ahí donde nosotros debemos orar. Es ahí donde nosotros debemos conectarnos más con el Señor. Buscarlo en oración y a través de su palabra. Tratando primeramente de encontrar respuestas.
conectarnos también, que Dios nos dé el discernimiento para saber qué es lo que tú tienes que aprender en medio de esas circunstancias. ¿Cuáles son las lecciones, cambios en tu actitud, quizás, o desarrollar algunas cosas que Dios quiere desarrollar en ti en medio de todas esas circunstancias? Entonces, es clave porque el poder entenderlo nos va a ayudar a poder salir rápido de lo que estamos atravesando. En Génesis 40:23, esto me llamó mucho la atención porque dice la Biblia que a pesar de que José le dijo al copero que hablara con Faraón para que lo sacaran de allí, dice la Biblia que al copero se le olvidó José. Esto me llamó mucho la atención. Dice que no se acordó de José. Y yo decía, ¿será que a veces nosotros estamos pasando por situaciones difíciles y buscamos ayuda, orientación en personas y vemos que esas personas no nos pescan? Nada, no te prestan atención. Tus hijos, tu familia, y tú dices, bueno, pero ¿qué pasa? Estoy solo. Yo pedí apoyo, pedí ayuda y te cierran la puerta. Nosotros debemos entender incluso que esas circunstancias, esas cosas que te puedan estar atravesando, también pueden estar siendo dirigidas por el Señor. En este caso, la puerta de la cárcel iba a seguir cerrada para José. La puerta de la cárcel no se iba a abrir todavía, porque José todavía no estaba listo para salir de allí. Habían cosas que José todavía debía desarrollar. En Génesis 41, del 1 al 7, aquí ya cuando pasan 3 años, desde que al copero se le olvidó José, 3 años más en la cárcel, ahí recién es que Dios permite que el faraón tenga un sueño. Y en ese momento, cuando Faraón tiene el sueño, ahí es cuando recién el copero se acuerda de José. Y vemos de que Faraón no tenían dentro de sus magos, sus adivinos y toda esa cantidad de trabajadores que estaban con él, que supuestamente adivinaban sueños, ninguno lo podía adivinar. Y el único que podía interpretarle el sueño a Faraón era José. Entonces vemos de que en ese momento cuando Faraón sueña, era el tiempo correcto porque ya José había alcanzado el carácter que Dios quería desarrollar en él. Él quería en ese momento desarrollar en todos esos procesos, todo lo que estaba viviendo José, desarrollar un carácter, el carácter de Jesús y adicional todas las habilidades en cuanto al propósito que Dios tenía para él, que fuera gobernador de Egipto. Y muchas veces, tanto tú como yo, el Señor va a formar nuestro carácter en medio de todo lo que estamos viviendo, en medio de lo que tú estás viviendo. Todo eso tiene un propósito. Y el tiempo que tú pasas atravesando por todas esas circunstancias va a depender de ti, va a depender de cuánto tú colabores con el Señor, de cuánto tú te conectes con el Señor, de cuánto tú conozcas lo que Dios quiere desarrollar en ti o quiere cambiar en ti, para que en ese momento tú digas, ya lo veo todo claro, ya entiendo el propósito. Después vemos en Génesis 41, el 9 al 13, ahí es donde habla de que el copero se acuerda de José. Y después en Génesis 41, 14, este es el que más me impacta. Porque fíjate lo que dice. Entonces Faraón envió y llamó a José. Fíjate, ve, ya estaba listo. Y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Pero me llama la atención porque hace 3 años atrás al copero se le olvidó José. Ahora lo sacan apresuradamente de la cárcel. ¿Por qué? Porque ya estaba listo. Ya José había alcanzado todo lo que Dios quería desarrollar en él. Dice que lo afeitaron, le quitaron sus vestidos y en ese momento se lo llevaron a Faraón. Ya él había alcanzado todo
todo lo que Dios quería lograr o formar en él. Ahí le interpreta el sueño. Estamos viendo otra vez a un José interpretando los sueños, que fue el don que Dios le dio. Esto está en Génesis 41, del 15 al 36. Y después, ahora es cuando él va a cumplir su propósito. En este caso era ser gobernador de Egipto, pero lo va a hacer con un carácter correcto, con un carácter humilde, después de haber sido procesado y después de haber entendido a Dios, haberse conectado con el Señor, haberse mantenido fiel a Dios en medio de todas sus circunstancias. Él ahora puede cumplir con el propósito de gobernar Egipto para salvar a su pueblo y para salvar a su familia y salvar también a esa nación donde él estaba gobernando. Entonces, seguimos en Génesis 41, del 41 al 45. Ya ahí es donde Faraón le dice que él va a estar ahí como segundo al mando, le pone el anillo, le pone una ropa de lino, incluso le da a una mujer como esposa. Ahí vemos la recompensa por haber perseverado en Dios en medio de las dificultades. Y después vemos en Génesis 41, 46 que ya José, cuando ya tiene 30 años de edad, inicia su propósito. Su propósito de liderar con un carácter correcto, ¿ya? Y de ahora administrar, porque él venía desde lo poco, ahora va a administrar Egipto. Es tremendo, porque ya él había desarrollado habilidades administrativas desde lo poco en la casa de Potifar, en la cárcel, y ahora tenía la capacidad para poder administrar bien algo más grande, ¿no? Vienen los 7 años de abundancia, que está en Génesis 41, 48. Después llegaron los 7 años de escasez. Esto era como él lo había dicho en el sueño. Iban a venir 7 años de abundancia y 7 años de escasez, y él tenía que administrar todos estos recursos. Y ahí es donde Jacob, su padre, envía a sus hermanos a Egipto porque había hambre donde ellos estaban. Y ahí entonces ellos empiezan a ir hasta donde está José. Y al final, en Génesis 42, 4, vemos cómo ahora los hermanos se inclinan ante José y se ve o se cierra el ciclo del cumplimiento del sueño de José o del propósito de José, cuando él vio que los manojos se le estaban inclinando. Entonces aquí vemos el cumplimiento del propósito de José, que lo vimos al principio, su propósito de ser un líder con un carácter correcto, un carácter semejante al de Cristo Jesús, y obviamente que su mayor propósito no era tanto para gobernar cosas en este mundo, porque el propósito de Dios no tiene nada que ver con lo terrenal. Los propósitos de Dios siempre son celestiales, son de salvación. Y lo que él quería formar en José era un hombre que tuviese el carácter de Jesús, pero que pudiera ayudar a su familia a ser salva del hambre, a ser salva de todas las situaciones, ¿verdad?, que ellos estaban atravesando, y también poder ayudar a muchas personas también a que no perecieran ni que tuvieran necesidad, en este caso en Egipto, que había hambre, ¿no? Entonces, este liderazgo de José con humildad para liberar, para salvar, ese liderazgo de José que el Señor fue formando en él, lo ayudó a que él pudiera ser, ¿verdad?, ese representante o a mostrar el carácter de Jesús en su vida. Y ya para cerrar, en Génesis 45, versículos 5, 7 y 8, aquí vemos cómo ya José entiende el plan de Dios y su propósito. Mira lo que dice. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Fíjate, ve. Aquí él no entendía cuando estaba en la cárcel, pero aquí le entendió todo el propósito del Señor. Pasé por todo esto porque Dios quería que yo hiciera esto. Ahí le cayó la moneda y entendió todo el plan y el propósito de Dios.
Dice el 7. Y Dios me envió delante de vosotros, fíjate, ve, para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Fíjate, ve. El 8 dice, así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Entonces es clave porque aquí vemos cómo ya José había entendido la traición, el engaño, la esclavitud, las tentaciones, el sufrimiento, el trabajar para Potifar, el trabajar en la cárcel. Entendió todo y entendió que todo lo que él estaba viviendo era parte también, o Dios utilizó todo esto para hacerlo parte del plan de Dios para él, para José. Entonces aquí lo que vivió José lo guió hacia su propósito. Un carácter formado, un liderazgo con humildad, sanidad emocional porque perdonó a sus hermanos, que eran en ese momento sus enemigos. Fortaleza espiritual porque se fortaleció en el Señor en medio de las dificultades. Una mayor dependencia de Dios, resistencia a las tentaciones, porque dependió de Dios en todo momento para no caer en el pecado con la esposa de Potifar. Un mayor desarrollo de sus habilidades, ya todo lo que Dios había depositado en él, esas habilidades administrativas. Uso de sus dones bajo presión. No necesitó estar en un lugar cómodo para él poder utilizar el don que Dios le había dado. Una mayor relación con Dios, una independencia emocional, porque lo hizo solo, sin su familia, sin sus papás, sin nadie que lo estuviera abrazando. Él se tuvo que desarrollar solo. Gozo en las dificultades. Se sujetó a la autoridad de Dios, se sujetó a la autoridad terrenal, fue fiel en lo poco y Dios lo puso en lo mucho. Obedeció absoluta y totalmente al Señor. Pasó a otro nivel de fe, pasó a otro nivel de confianza en Dios. Y lo más importante es que entendió el plan de Dios para él y su propósito. Y de igual forma para nosotros es lo mismo. El Señor quiere formar el carácter en cada uno de nosotros, en ti y en mí. Sacar de nosotros quizás el orgullo, esa falta de humildad, esa falta de dependencia en Dios, esa autosuficiencia. Dios quiere sanarte incluso también emocionalmente, situaciones donde quizás tú todavía tienes odio en tu corazón, falta de perdón y fortaleza espiritual, ¿ya? Entonces, esto es clave. Todo lo que tú estás viviendo quizás es una señal de que Dios te está dirigiendo hacia tu propósito. Y lo más clave es que Él, todo lo que tú has vivido o todo lo que tú estás viviendo, Dios lo va a usar para guiarte hacia tu propósito. Yo con este mensaje cierro. Que Dios te bendiga y que sea edificación para cada uno de nosotros.